Las vacunas han salvado más vidas que cualquier otro avance médico, con excepción del acceso al agua potable. Pero cada dosis aplicada representa una oportunidad de evitar una enfermedad, una discapacidad e incluso nos puede evitar la muerte. Cuando la vacunación disminuye, enfermedades que parecían derrotadas por el humano encuentran nuevamente una oportunidad para regresar. Bienvenidos al primer episodio de Medicina Mesa Redonda. Este es un espacio dedicado a la discusión de temas médicos, epidemiológicos y de salud pública desde una perspectiva científica, y lo haremos basado en evidencia. Mi nombre es Dana Medina y el día de hoy abordaremos un tema fundamental para la medicina preventiva: las enfermedades prevenibles por la vacunación. A lo largo de este episodio analizaremos 3 importantes padecimientos o eventos de vigilancia epidemiológica, empezando por la parálisis flácida aguda, que esta es utilizada para la detección de casos de poliomielitis. En segundo lugar, la enfermedad febril exantemática, que esta nos va a permitir identificar enfermedades como lo son el sarampión y la rubiola. Y por último, el síndrome coqueluchoide, que este va a estar relacionado principalmente con la tosferina. Pero más allá de conocer qué son estas enfermedades, revisaremos de mismo modo cómo afectaron a la humanidad antes de que existieran las vacunas, cuál ha sido su comportamiento epidemiológico en el mundo y en México, así como también el impacto que tuvieron los programas de inmunización y por qué continúan siendo una amenaza si se disminuye las coberturas vacunales. Comencemos con la parálisis flácida aguda. La parálisis flácida aguda, o por sus iniciales PFA, no es una enfermedad en específico. Esta se trata de un síndrome clínico que es caracterizado por la aparición súbita de la debilidad o la parálisis muscular. Su importancia va a radicar en que constituye uno de los principales indicadores para detectar los posibles casos de poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a menores de 5 años. Lo que va a hacer este virus es que invade el sistema nervioso y puede producir parálisis irreversible en cuestión de horas. Aproximadamente 1 de cada 200 infecciones termina en parálisis permanente, y entre el 5 y el 10% más o menos de los pacientes paralizados fallecen debido a la afectación de los músculos respiratorios. Actualmente creo que nos resulta difícil imaginar el miedo que provoca esta enfermedad, pero imagínense, durante la primera mitad del siglo XX, la poliomielitis era una de las principales causas de discapacidad infantil a nivel mundial. Las epidemias aparecían cada verano y miles de familias vivían con el temor de que sus hijos desarrollaran parálisis permanente. Incluso muchos pacientes dependían de enormes dispositivos llamados pulmones de acero. Estas eran unas máquinas que ayudaban a respirar a quienes habían perdido el control de los músculos respiratorios. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la medicina ocurrió en 1955, cuando Jonas Salk desarrolló la primera vacuna efectiva contra la poliomielitis. Años después, Albert Sabin desarrolló la vacuna oral, lo cual facilitó campañas masivas de vacunación alrededor del mundo. El impacto de esto fue extraordinario. En 1988, la Asamblea Mundial de la Salud lanzó la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis. En ese momento se estimaba aproximadamente 350,000 casos anuales en más de 125 países. Gracias a la vacunación, los casos se han reducido en un 99%. Y déjenme decirles que México también vivió esta historia.
Durante décadas, la poliomielitis causó brotes importantes. El primer gran brote documentado ocurrió en Veracruz en el año de 1946 y afectó a miles de personas. Sin embargo, las campañas nacionales de vacunación lograron controlar la enfermedad hasta registrar el último caso de poliovirus salvaje en 1990. Hoy en México es considerado libre de poliomielitis por este virus salvaje, pero la vigilancia epidemiológica continúa activa mediante el monitoreo de todos los casos de parálisis flácida aguda. Esto es muy importante. ¿Por qué seguimos vigilando una enfermedad aparentemente eliminada? El detalle aquí es que mientras exista poliovirus en alguna parte del mundo, todos los países permanecen en riesgo. La Organización Mundial de la Salud nos ha advertido que mientras exista un solo niño infectado, todos los niños del mundo pueden estar expuestos. Si la erradicación fracasa, la enfermedad podría reaparecer globalmente. Esto nos va a llevar a una lección fundamental de salud pública. Una enfermedad controlada no va a significar que haya una enfermedad desaparecida. Pasemos ahora a la enfermedad febril exantemática. Este término es utilizado por los sistemas de vigilancia epidemiológica para identificar pacientes que presenten fiebre acompañada de exantema o erupción cutánea. Y el principal objetivo de esto es detectar oportunamente casos de sarampión y rubiola. Pues el sarampión, como sabemos, es una de las enfermedades más contagiosas conocidas por la medicina. Antes de la introducción de la vacuna en 1963, se producían grandes epidemias cada de 2 a 3 años y se registraban aproximadamente de 2.6 millones de muertes anuales en todo el mundo. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, rinorrea, conjuntivitis y posteriormente la aparición de un exantema que se extiende por todo el cuerpo. Pero por otra parte, la rubiola suele ser una enfermedad más leve, pero representa un enorme peligro cuando afecta a las mujeres embarazadas, ya que puede provocar síndrome de rubiola congénita con distintas malformaciones graves en el feto. Pero es cuando aquí la vacunación cambió completamente esta realidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación contra el sarampión evitó aproximadamente 59 millones de muertes entre los años 2000 hasta el 2024 que se tiene registros. Además, también la mortalidad mundial por sarampión disminuyó de aproximadamente 780,000 muertes en el año 2000 a cerca de 95,000 en el 2024. Y hablando de México, las campañas de vacunación permitieron eliminar la transmisión endémica del sarampión y la rubiola durante muchos años. Sin embargo, durante los últimos años hemos observado un fenómeno preocupante: el resurgimiento de brotes de diferentes regiones del mundo. Entre las principales causas es que se encuentran las disminuciones en las coberturas vacunales, la desinformación sobre vacunas, el impacto que tuvimos por la pandemia de COVID-19, sobre los programas de inmunización y la movilidad internacional. Es así que México ha enfrentado recientemente brotes importantes de sarampión asociado a casos importantes y a brechas de vacunación en ciertos grupos de edad. Las autoridades sanitarias han tenido que reforzar campañas nacionales de vacunación para evitar la pérdida del estatus de eliminación de esta enfermedad. Por ejemplo, hablando de nuestro estado de Sinaloa, se ha tenido que fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica debido al incremento regional de casos que se han reportado durante los últimos años. El sarampión nos deja otra importante enseñanza. Cuando la cobertura vacunal cae por debajo de los niveles recomendados,
el virus se va a encontrar nuevamente a personas susceptibles y los brotes reaparecerán rápidamente. Finalmente, hablemos del síndrome coqueluchoide. Este síndrome va a hacer referencia a cuadros respiratorios semejantes a la tosferina, que es una enfermedad causada principalmente por la bacteria Bordetella. La tosferina es conocida desde hace siglos y antes de la vacunación era una de las principales causas de muerte en la infancia. Se caracteriza por accesos repetitivos e intensos de tos que pueden durar incluso semanas. Después de varios episodios de tos, el paciente presenta una inspiración profunda que produce un sonido característico, como si fuera un sonido como un gallo. En lactantes pequeños, esta enfermedad puede ser especialmente grave, porque las complicaciones van a incluir neumonía, convulsiones, el daño neurológico e incluso la muerte. La introducción de la vacuna DPT, por sus siglas, y posteriormente de las vacunas acelulares redujo drásticamente la incidencia de la enfermedad. No obstante, la tosferina continúa representando un desafío epidemiológico importantísimo. Por ejemplo, en diversos países se han observado aumentos periódicos de casos debido a que ha ocurrido una disminución en la cobertura de las vacunas y a la pérdida gradual de la inmunidad con el paso de los años. Por esta razón, además de la vacunación infantil, se recomienda actualmente la aplicación de la vacuna durante cada embarazo, con el objetivo de transferir anticuerpos directamente de madre al recién nacido y protegerlo durante los primeros meses de vida. Así como también los incrementos recientes de casos de tosferina observados en diversos países han servido como recordatorio de que la vigilancia epidemiológica y la vacunación deben mantenerse incluso cuando la enfermedad parece estar controlada, como ya lo mencionamos anteriormente en este podcast. Si observamos estas tres enfermedades en conjunto, ya sea la poliomielitis, el sarampión y la tosferina, fueron responsables de millones de casos, discapacidades y muertes a lo largo de la historia. Sin embargo, gracias a la vacunación, hoy representan una fracción de lo que fueron en el pasado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estimó que los programas de vacunación han salvado a más de 154 millones de vidas durante los últimos 50 años. O sea, esas son cifras muy grandes. Pocas intervenciones médicas pueden presumir un impacto comparable como lo han hecho las vacunas. Pero estos logros no están garantizados para siempre. La disminución de las coberturas vacunales, la desinformación, los movimientos antivacunas y las interrupciones en los programas de inmunización representan amenazas reales para la salud pública de todo el mundo. La historia nos demuestra que cuando dejamos de vacunar, las enfermedades regresan. Y cuando éstas regresan, afectan especialmente a quienes son más vulnerables: los niños pequeños, las personas inmunocomprometidas y quienes no tuvieron acceso oportuno a la vacunación, como en países con bajo desarrollo. Por ello, la vacunación sigue siendo una responsabilidad compartida. No se trata únicamente de protegernos a nosotros mismos, sino de proteger a toda la comunidad. Con esto llegamos al fin de nuestro primer episodio de Medicina Mesa Redonda. Gracias por acompañarme en esta conversación sobre la importancia de las vacunas, así como también el impacto que han tenido en el control de enfermedades, como ya lo mencionamos, la poliomielitis, el sarampión o rubiola y la tosferina. Espero que este episodio haya contribuido a comprender por qué la vacunación continúa siendo una de las herramientas más poderosas de la medicina moderna.
Yo soy Dana Medina y nos escuchamos en el próximo episodio de Medicina Mesa Redonda.